Buenas noches, amados hermanos. Bueno, aquí nuevamente con el estudio de la M de la Q, con el libro Conócete a ti mismo. Estamos estudiando leyes del espíritu. Y vamos en la página, que no alcanzo a ver, ya casi no veo. Vamos en la página 75. Entonces aquí habla el maestro sobre algo muy cruel que ocurrió en nuestro mundo y nos llevó de cabeza a muchos, porque se dio un mandato, digámoslo así, de la Iglesia Católica, que fue el celibato, un dogma, es porque no está dentro de las leyes universales ni dentro de las leyes humanas, es un dogma religioso. Entonces eso trajo de tumbo en tumbo al mundo. Y vamos a leer, vamos a empezar. Entonces, leo del capítulo anterior una parte. Esto es complicadísimo, ya que de por sí, por los instintos naturales de la materia, pero se agrava cuando el instinto pasa a ser pasiones. Y se agravan cuando estas pasiones han creado diferencias o castas y razas y clases, porque ya es concupiscencia. Bueno, ¿hasta dónde nos lleva el no saber educar los instintos? Que llega a ser algo terrible. Entonces se llega a la pasión y ya no hay nada que pueda detener, porque se apasiona y se vuelve, aquí dice el maestro, que concupiscencia. O sea que, bueno, es algo terrible. Y por lo tanto, bueno, vamos a seguir leyendo. Pero cuando aparece un fenómeno como el celibato, es el colmo, no hay nombre para calificarlo. La ley fracasa, no en las funciones, pero sí en los resultados. Y no habiendo calificativo, porque son la negación del creador y de la creación. Los llamaré desnaturalizados, pues no son más que bestias furiosas con canto de sirena. Es decir, dice el maestro que en bestias furiosas con cantos de sirena. Lógico que ellos vieron eso, ¿sí? Aceptaron ese celibato, las monjas y los curas. Es una orden religiosa. Entonces, pues, y dice que con cantos y sirenas, claro, porque ellos se sintieron felices de una cosa que no podían cumplir, pero se sentían felices seguramente por ese mandato. Pero acordémonos, amados hermanos, que cuando se creó la religión católica en el año 325, que la fundó Constantino, murió la judía. Y la religión judía tenía la ley de la reencarnación. Pero más tarde, cuando se fundó la religión católica, yo tenía el dato, pero no me acuerdo dónde lo leí,
quitaron la ley, la Iglesia Católica prohibió el acato de la ley de la reencarnación. La prohibieron. La religión católica la prohibió, la ley de la reencarnación. Y es lógico que, pienso yo, analizo pues de lo que he estudiado, porque el celibato anula la ley de procreación, ¿sí? Y debió ser por eso, porque como habían anulado la ley de la reencarnación, entonces anularon con el celibato la ley de procreación, que es la que pertenece a la ley de la reencarnación. Porque si yo reencarno, ¿sí? Si yo procreo, ¿sí? Si a mí me procreó mis padres, entonces reencarné. Pero si no fuera así, pues no hubiera podido. Entonces, por lo tanto, es algo que la ley que ellos se inventaron eso, no más que por hacerle el mal a la humanidad, ¿sí? Por eso nosotros hemos sufrido también mucho, porque pues la religión fue un yugo, aquí digamos en esta parte de las Américas, en esta tierra prometida, que parece ser que es donde más dominó la religión católica. Entonces, tenemos ese problema de haber acatado eso. Y de ahí vino también el control de la natalidad. Entonces fue algo terrible y yo digo que cuando se fundó como vuelvo a decir, la católica, murió la cristiana, que la cristiana era la que tenía la ley de la reencarnación, porque ellos tenían el conocimiento del testamento de Abraham. La ley judía tenía ese testamento de Abraham, ellos eran conocedores de eso. Pero pues nunca han faltado los contrarios a la ley divina, porque son los supremáticos que se creen más que el creador y anulan sus leyes. Entonces yo sigo leyendo aquí para que nos enteremos el por qué. Y yo pienso, amados hermanos, que todo lo que está sucediendo en estos momentos es debido a eso, porque trajo a este mundo el mal vivir de la humanidad y todo lo que ha ocurrido. Eso, yo pienso que eso hizo un destrozo terrible en todo aspecto. La anulación, es decir, el celibato hizo algo muy terrible. Yo pienso que esa catástrofe, bueno, entonces yo sigo leyendo, amados hermanos, para enterarnos de todo lo que hemos vivido nosotros, porque vuelvo a decir, esta es nuestra propia historia, lo que ocurrió aquí lo que ocurre aquí en la tierra y por todo lo que hemos pasado. Pero como el espíritu y la materia misma no se doblega a las leyes antinaturales y los mismos célibes no se pueden sustraer al imperante de su materia, y como no pueden usar por un voto irracional de la carne, y ésta pide y su espíritu tiene que pagar deudas, y a la vez la ley de afinidad le pone delante y hasta en su conducto a la mujer, a la que trata de desnaturalizar y la desnaturaliza, la toma, pero elude la responsabilidad del patriarcado,
porque el célibe se lo prohíbe, el celibato se lo prohíbe. Por esta razón, sin razón, usando la astucia, toma toda mujer que puede, doncella, casada o viuda, no importa, pero con ninguna se hace cargo de las consecuencias y deberes del patriarcado. Es un deshonor, se lo prohíbe su dogma. ¿Y por qué el dogma no le prohíbe que su carne le pida lo que es ley? ¿Qué dogma es ese que no tiene la virtud de matar el instinto, sino que aún lo hace revivir por razón del ministerio y por el parasitismo a que obliga a estos pobres desnaturalizados? De aquí partirá la corrupción de la doncella, el deshonor de la esposa, la traición de la viuda y el crimen en toda la prostitución. En fin, será el fruto del celibato que no tuvo en ningún mundo. O sea que el único mundo donde se dio el celibato es en este. Tan terribles habrán sido los supremáticos que han habido en este mundo. Ojalá nosotros no hayamos tenido parte en eso, porque uno no sabe las vidas, bueno, lo que se ha hecho en nuestras vidas anteriores, lo sabemos porque lo tenemos como espíritus, porque lo tenemos escrito en nuestra alma. Pero aquí yo como ser humano no sé lo que hice en mi vida pasada. Bueno, porque como el célibe no puede ser padre, la necesidad imperiosa de la materia y la prohibición del dogma del uso natural e ineludible lo va desnaturalizando hasta convertirse en insuperable bestia como las mismas bestias que usa de la mujer por medios antinaturales, que es prostituir a la mujer y toma medidas contra la procreación, lo que indica indignidad, traición y cobardía. Y por fin, como la ley se burla muchas veces de todos los medios antinaturales y hay sucesión, viene el abandono y se perpetúa el crimen en el feto o en el recién nacido, o se tira a las casas de baldón que han tenido que levantar y se abren prostíbulos a donde van a parar las mujeres sus víctimas, o se encierran en los claustros, que son prostíbulos más vergonzosos que los prostíbulos. Estos son los conventos a donde se encierran las mujeres. Bueno, dicen que es más terrible que, bueno, es espantoso. Quedan madres con deudas a cobrar y vidas que pagar. Hombres deudores de honor, vidas y haciendas. Hijos asesinados y abandonados que reclaman reconocimiento y vida.
todos poseídos de odio y venganza llegan a la imposibilidad del cumplimiento de la ley en un mundo que ya está reclamado por la justicia y por la mayoría al pago de las deudas, al saldo de cuentas que solo puede arreglarse por un acto de justicia externa y provocada. Y ahí el producto de convertir un instinto en pasión reagravado por la oposición a la ley de reproducción con el celibato y la desnaturalización. Pero es que esto es a causa de ese derecho de la ley ineludible no cumplida desde el principio, porque por ignorancia y debilidad del espíritu, cuando se da cuenta de su yerro, ya suele ser muy tarde, porque el alma aprisionó al espíritu terriblemente y la materia por sus adoradores creó leyes deprimentes a que no se sujeta el espíritu, y como la ley de justicia le obliga y la ley de afinidad le pone todas las cosas en las que tiene deudas en su camino, y la fuerza de estas leyes es inexorable y por tanto fatales. El espíritu toma la parte que le corresponde al cumplimiento de esas leyes, tratando de descargarse de sus deudas, y se burla de todas las leyes humanas que lo coartan. Pero como su materia y su alma es más fuerte, porque se lo consintió antes, doblegan al espíritu y le deshacen los planes, porque el alma tiene derecho al goce de la materia y no tiene responsabilidad. Bueno, entonces nosotros ya sabemos que el alma, ¿sí? El alma no tiene ley, dice el maestro, porque simplemente el alma es un intermediario entre el espíritu y la materia, la materia. Y aparte de eso es nuestro archivo. El alma es el archivo del espíritu. Pero cuando el cuerpo y el alma no han saciado sus instintos, entonces el espíritu no puede dominar la materia todavía. Aquí dice el maestro que pues el espíritu prácticamente se dejó ganar de la materia y ya le toca pues como el espíritu es el que paga los platos rotos. Porque en un saciamiento normal, que no llegue a la concupiscencia, sino lo normal del saciamiento de los instintos, entonces ya el espíritu toma parte, toma la materia y domina pues ya el alma y su cuerpo. Pero mientras tanto no, hasta que el alma y el cuerpo no sacien sus instintos. Entonces es también duro el trabajo del espíritu, porque tiene que esconderse prácticamente, dejar el alma y cuerpo que se sacien de los instintos. Y mire a cuánto llega que todo, donde no se tomen las riendas pronto, entonces se desboca. Es como un caballo cuando pierde sus estribos, como se dice. Se desboca el animal. Y así le pasa pues al espíritu y el cuerpo, que se van de corrido con sus instintos y le cuesta trabajo al espíritu educar los instintos. Porque es que los instintos son fieles, porque son de todos los animales que hay están las esencias de todos los animales en el cuerpo del hombre. Entonces eso es tanto que podemos analizar
nosotros que somos espíritus recién juzgados. Yo me creo que soy primitiva. No sé si sea neptuniana, pero yo me creo primitiva. Y si soy primitiva, hemos ido a un mundo embrionario, ¿sí? Y hemos pasado ya millones de siglos porque estuvimos ya en varios mundos. Aquí en este mundo, ¿cuántos siglos llevamos? Entonces, bueno, ya hemos logrado, por lo menos yo pienso que yo ya he logrado un poquito, pero realmente esto, como las reencarnaciones y la materia, cuando vamos a escoger nuestros materiales para hacer la materia, a veces nos equivocamos, porque pues realmente no somos maestros todavía para no cometer tanto error. Entonces, al escoger mal los elementos para hacer nuestro cuerpo, tenemos que ya hacer un cuerpo, una materia que le sirva al espíritu. Son muchas las cosas que hay para poder lograr tener un adelanto, porque a la hora de la verdad el espíritu es sabiduría, luz y amor. Pero el que progresa es el hombre, es decir, el espíritu encarnado. Sí, porque el espíritu pues tiene su sabiduría, pero la materia le impide el recordar muchas cosas. Como materia que es y aún imprime a su cuerpo sus pasiones, el que también tiene derecho sin responsabilidad porque también es materia animal. Y como están protegidos por las leyes materiales que el hombre apasionado hizo, el espíritu se ve vencido y ya en ese mundo y se declara impotente, haciéndose entonces copartícipe con la materia y será un monstruo hasta que la fuerza de la justicia pedida por la mayoría los expulse. Que es cuando la ley de afinidad declara que no les queda ya en ese mundo afección ni raíz. Pues no cumplen con la ley, sí, con las leyes divinas, pues entonces no acatan la unidad. Entonces se tienen que ir. Es cuando la ley, entonces la ley de amor los lleva a otra morada, donde sus pasiones no constituyen daño o falta para los moradores, porque están en las mismas condiciones y allí caen para saciarse de las pasiones, el crimen y el hastío. Les hará darse cuenta de la enorme deuda que tienen en la creación, porque el hastío y la hartura son los únicos medios de corrección de la ley. Entonces, pues, aquí a mí esto
para mí verdaderamente me da muy duro el estudio en esta parte, por la sencilla razón de que yo digo que el espíritu, siendo tan sabio, ¿por qué no puede dominar a su cuerpo y a su alma? Y llega a ese punto de dejarse expulsar o de salirse él mismo, porque él mismo se sale del mundo a donde vive. Por lo menos los hermanos que han salido de este planeta es porque ellos mismos se han buscado, ¿sí? Y es algo tan tremendo que la ley es tan imperiosa. En estos días leía una comunicación que sacaron del hermano Borgia, Rodrigo Borgia. Y él habla todo lo que ocurrió en el juicio de mayoría, y él dice: yo estuve allí, y habla tan claramente y está tan arrepentido, pero lo trajeron a comunicarte, pero él no se quería ir, no quería volver a ese mundo, pero pues tiene que hacerlo hasta que cumpla, hasta que pague los platos rotos. Entonces, un espíritu tan sabio como ese hermano, mire a dónde fue a parar. Entonces, es algo que nos queda para el estudio. A mí me queda y me duele todo esto, porque es algo que al mismo tiempo se me dificulta entender el por qué el espíritu no puede, es decir, no domina a su materia para no dejarla llegar a tan bajo, porque es que ya es cuando llega a una bajeza tremenda, como es la concupiscencia, cuando ya están arrasados en el vicio de todos los vicios. Sí, la ambición, el poderío, todo eso. Entonces a mí me cuesta trabajo, de verdad, hermanos, me cuesta trabajo entender el por qué el espíritu no puede ver siendo sabiduría y luz. ¿Por qué no puede? ¿Por cómo es posible que en realidad la materia sea tan fiera y un alma y el alma que no ceden al amor y al calor del espíritu? Eso me cuesta a mí muchísimo trabajo entenderlo. Bueno, sigo la lectura. Este es el proceso del abuso y del mal uso de las leyes divinas, pero la causa de todo es la negación a la cooperación de la ley de procreación en justa ley, porque esto mata todo, la ley de procreación en justa ley, porque esto mata los dos sentimientos, todos los sentimientos. Hasta que miréis en los ojos de un infante para comprender todo el amor del universo, el que destruís al oponerse al nacimiento del hombre, porque ello es quebrantar las leyes divinas, y eso solo es bastante a traer todo el desequilibrio en los mundos. He tomado este punto porque es el más intrincado de cuantos desaciertos se cometen en los mundos
de aquel en que los maestros docentes de la comuna, que serán verdaderos maestros, no solo de ciencia, sino de sabiduría. Al estudiar cualquier punto que falta de las generaciones pasadas, tendrán que buscar la raíz y verán que todo empezó por ahí y sabrán dar consejos saludables a las juventudes, aunque nada habrá ya que temer, porque todos los transgresores habrán sido expulsados, pero tenemos siempre más allá el límite sin límite del amor, cuyo grado máximo perfecto solo el Padre lo tiene y el cual nosotros no podemos llegar. Pero cuanto más puro es el amor, más bienestar conquistamos, porque obramos con más justicia y damos menos trabajo a las leyes, cuanto más sabios nos hacemos. ¿A qué trabajo incalculable hemos obligado a la ley de afinidad por el desacierto, debilidad e ignorancia de los hombres? Espanta pensarlo. Recordad solo que dije que antes le cuesta más trabajo la encarnación de un espíritu que la creación de un mundo. Y esto cuando todos los elementos están dentro de la ley. Entonces nos damos cuenta aquí, amados hermanos, que que todo viene entonces es por la cuestión del celibato. Aquí en nuestro mundo, según dice el maestro, es el único mundo donde se ha dado ese dogma. Entonces fue algo que dañó al mundo. Y bueno, bendita la ley que esa religión no se va a reproducir en ningún mundo porque está prohibido por la ley del Padre. Así que ojalá sea pronto lo que estamos esperando para que todo esto se arregle. Ya pues faltarán muy pocos años porque la madre naturaleza está orando muy duro. Y a mí pues todo eso le duele a uno porque ya uno sabe que los hermanos quedan sin techo, sin ropa, es decir, muchos quedan con lo que tienen puesto. Eso es algo muy duro, pero pues la ley sabe lo que hace. Está pronosticado hace mucho tiempo. Así que, bueno, yo dejo por ahí este estudio y realmente me agrada, amados hermanos, haber estado con ustedes. Les agradezco muchísimo, amados hermanos, los que me colocan notas, me llaman. Y bueno, de todas maneras, les agradezco la comunicación que tienen conmigo, porque eso significa que me apoyan. Y muchos hermanos me dicen que les gustan los videos, porque realmente, pues, vuelvo a decir que hay hermanos que me dicen que los toman como un aumento para poder seguir estudiando. Entonces, pues, me alegra por eso, porque, pues bueno, nosotros sabemos que el maestro está, nosotros somos sus alumnos y el maestro está al tanto de sus alumnos. Así que todos debemos de estar unidos en ese pensamiento con nuestros maestros y con el maestro Joaquín, que es nuestro maestro que escribió esta gran obra. Y lo mismo, yo también le doy un pensamiento al maestro Allan Kardec, porque él también escribió espiritismo. Espiritismo es lo que se estudia. Así que le doy las gracias a estos dos grandes maestros porque yo también estoy estudiando, o estamos estudiando, el libro de los medium, que es por el maestro Allan Kardec.
Y bueno, muchísimas gracias, amados hermanos. Felicidades.